Napoleón, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Bueno, básicamente ayer fue un repaso muy interesante sobre lo que ocurre en Venezuela. Obviamente, al igual que sucede en todos los medios donde encontramos los venezolanos, hay diferentes posturas, puntos de vista, sobre la base de una posible solución en Venezuela, desde una posible transición negociada en la cual pudiera estar involucrado Henry Falcón junto con el régimen de Nicolás Maduro, hasta un posible cambio por la vía de una sublevación cívico-militar que podría ocasionar una serie sucesiva de cambios políticos en los próximos meses. Digamos que el punto resaltante es que prácticamente todos los foristas consideran que hay unas altísimas probabilidades, que existen muchísimos indicios dentro de los posibles escenarios que indican que en Venezuela se va a producir un cambio político. Hay dos puntos que quedaron allí, digamos, como una inquietud sobre la base de que el populismo ha tenido un avance importante, más allá de que sea un populismo de izquierda que hasta ahora ha sido predominante, pero también surge ahora también de alguna manera un cierto populismo de la derecha, por decirlo de alguna manera, y cómo emerger un nuevo modelo desde el punto de vista democrático que pueda enfrentar el populismo es una de las grandes incógnitas que parecería una contradicción. Y lo otro, Napoleón, que queda allí, que subyace, es que pareciera que está planteado, sí, un cambio en el gobierno, pero no hay un planteamiento serio, profundo, de lo que podría ser un cambio en el modelo político. Además de esto, pues se habló bastante sobre la diáspora, se habla de 4 millones de venezolanos en el exterior, hay varios estudios que se están adelantando sobre esa materia, y además una preocupación muy fuerte de cómo poder integrar de una manera real, cierta, a tantos jóvenes que pertenecen a esa diáspora, quizás los más afectados o los más numerosos que la componen, que esos jóvenes puedan sentirse nuevamente identificados y regresar a Venezuela para poder colaborar no con la reconstrucción. Allí se dijo sobre la base de la construcción de un nuevo país. Así que fue un foro muy interesante. Quedó claro además que hay una confiscación de la democracia, un control de la sociedad y una imposición hegemónica de los poderes públicos sobre el sistema electoral que no es para nada confiable, sobre los diferentes medios de comunicación, y que a esto no es ajeno, por supuesto, la influencia clara y manifiesta de Cuba, Rusia, Irán y China, que no es nada despreciable dentro de todo este escenario. Por supuesto, hubo menciones sobre también que el 70% de la droga que llega a Europa procede o hace escala vía Venezuela antes de llegar hacia allá, y eso por supuesto se ha transformado a este régimen, más allá de sus inclinaciones político-ideológicas que están en desaparición, según lo que allí se expresó, en una suerte de poder del crimen organizado en el poder por la vía del narcotráfico. Básicamente esos fueron los puntos que más se resaltaron ayer en el foro. Ahora, los ponentes de ese foro son de altísimo nivel, es bueno que recordemos quiénes son. Bueno, sí, está, por ejemplo, hablando de la diáspora, está Tomás Páez. Tomás Páez es un sociólogo venezolano que está radicado en Europa, básicamente en España, y que ha sido uno de los iniciadores, de los propulsores de estos estudios sobre la diáspora de Venezuela en el mundo. Está Alejandro Oropesa, un profesor universitario venezolano que está en este momento en Washington, muy recientemente, hace un par de meses, justamente adelantando un proyecto con algunos institutos que se ocupan de la problemática de la democrática en América Latina, y básicamente de cómo influye estos cambios, estos profundos cambios que han ocurrido en Venezuela en detrimento de la democracia, sobre las posibilidades de otros eventos que ocurren, por ejemplo, en Bolivia, en Nicaragua, y que comienzan a tener indicios preocupantes en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras. De modo que es muy interesante ese estudio. Está Miriam Colbridge, recordada por todos nosotros, que está en este momento muy ocupada de lo que es todos los procesos electorales y las opciones que hay, más allá de que
quizás sea en este momento una de las críticas más fuertes de lo que es el CNE. Miriam Colbridge por siempre ha sido una gran estudiosa de esto y además desde el Banco Central de Venezuela y otras grandes instituciones. Estuvo también la internacionalista María Teresa Romero, muy conocida por todos nosotros, que nos habló sobre los escenarios desde el punto de vista internacionales que podrían estar afectando y de por qué al principio del régimen consiguió tanto apoyo internacional por una política muy eficaz dedicada pues hacia conseguir esos controles, esos apoyos a través de Cuba y del proyecto conjunto con Hugo Chávez. Estuvo también un profesor de la Universidad de Florida, la FIU, que nos habló un poco de las relaciones, de la influencia que tienen los Estados Unidos, pues el profesor Brian Fonseca, sobre la influencia de los Estados Unidos en este proceso, el cambio de la actitud que ha habido, y se comentó, dicho sea de paso, olvidé recordarlo allí, se comentó mucho en las últimas declaraciones del jefe, digamos, de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el encargado de negocios que funge en este momento como embajador, que creó cierto ruido y cierta preocupación porque pareció que esas últimas declaraciones fueron en un tono conciliatorio. Sin embargo, lo que dice el profesor Fonseca es que definitivamente esto obedece a una cierta cantidad de estrategias que se están desarrollando, pero que no hay ningún cambio en la posición de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y el foro fue conducido por Eduardo Gamarra, el profesor Eduardo Gamarra, de la FIU también, que de alguna manera pues fue el encargado de conducir, de atar ese hilo conductor de cada una de las intervenciones. Y finalmente el presidente de BenAmérica, uno de los componentes que propiciaron este foro, Luis Corona, hizo un resumen y además dijo claramente la participación que está teniendo BenAmérica en todo este proceso, inclusive en una reunión importante que hay con los jóvenes venezolanos que están en Boston, en lo que se llama Proyecto País, que comienza mañana. Cuando hablaron de la nueva Venezuela se estaba gestando justamente con gente como ustedes, gente del petróleo en PDVSA, se estaba gestando con la meritocracia, que la gente ascendía por sus méritos y no por su relación amistosa o ideológica con el partido de turno o con el jefe de turno. ¿Cómo cambiar, si vuelven los dirigentes del pasado, cómo cambiar esa mentalidad populista, hablando de populismo, que ellos crearon en Venezuela, ellos y sus antepasados en los partidos, y cómo justamente entrar en el siglo XXI? ¿Cómo hacen con los dirigentes? Hablaron de eso, porque los dirigentes son fundamentales para los cambios en los países. Claro, sí, hubo un punto de mención allí y quiero decirlo claramente, yo que en ese sentido lo comparto. Obviamente en Venezuela, cuando uno dice que no hay generación de relevo, está cometiendo un error. Sin duda alguna que las presiones tremendas a las cuales están sometidos los liderazgos políticos en Venezuela, no queda ninguna duda. Estamos hablando de que son presiones muy superiores a las presiones que podrían haber tenido en los casos de Juan Vicente Gómez o en los casos de Pérez Jiménez. Estamos hablando de unas presiones que vienen del crimen organizado, del Foro de Sao Paulo, y de toda una suerte de entramado de intereses de ese crimen organizado sobre el control de Venezuela para poder incidir en otros aspectos. Entonces, esos jóvenes, y yo quiero rescatar también eso, ciertamente, lo que hemos llamado la generación del 2007, aquella generación de jóvenes que salió en función de Radio Caracas Televisión y de aquel primer intento de hacer la elección permanente cuando fue derrotado aquel referéndum que propuso Hugo Chávez. Esa generación está ocupando hoy cargos importantes en la Asamblea Nacional y en muchas de las alcaldías del país. Yo creo que ese es un elemento importante. Allí se discutió, no en profundidad, pero sí se mencionó de una manera reiterada este punto. Y en mi opinión muy personal, y aquí quiero resaltar esto, no fue conclusión del foro, pero a mí me preocupa tremendamente, Napoleón, que lo que puede ocurrir o lo que pareciera que va a ocurrir es un cambio de gobierno, pero no estoy muy seguro que haya una intención cierta, manifiesta, estructural y profunda de producir un cambio en el modelo político, que es lo que definitivamente permitiría despegar a Venezuela. Si hay solo un cambio en el gobierno, correríamos un altísimo riesgo de que en muy corto plazo nosotros pudiésemos volver a repetir esta historia tan nefasta y tan dolorosa. Lo que tendría
tendría que imponerse es un cambio absoluto en el modelo político, en el modelo económico, en el modelo social de adelantar los problemas y de abordar la situación en Venezuela. Yo creo que ese es un tema que va a estar recurrentemente en discusión, pero obviamente lo que puedo decirles a todos es que allí hubo una preocupación, digamos, sobre la base de que es necesario producir, por lo menos en primera instancia, un cambio en el modelo de gobierno, en el gobierno actual en el país. Bueno, pues muchísimas gracias, Horacio Medina, hombre de Gente de Petróleo, alto ejecutivo de PDVSA, cuando PDVSA era orgullo nacional y una de las empresas más importantes del mundo. Un abrazo, Horacio, y muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias a ti, Napoleón, y como siempre a la orden. Gracias a todas y saludos a la audiencia. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound